y realmente yo no iba a estudiar contador público. Estamos hablando como por ahí del 95, ¿sí? Y eran como de 8 millones de pesos las diferencias a pagar. Entonces me acuerdo que platicando con el de recursos humanos, que ahí se llamaba Relaciones Industriales, un abogado, me dice, oye Javier, dice, nos van a correr. Si tú me determinas 8 millones, nos van a correr. Oiga, y independiente, digo, ya hemos platicado un Sí. montón, dice, pero ya independientemente de eso, que esta entrevista es para Mundo CP, uno de los proyectos que se tiene con Santiago, obviamente, y que vamos a seguir haciéndolo el próximo año, es que la gran mayoría de los socios de Mundo CP pues conozca a los expositores que participan, y últimamente pues usted ha estado participando activamente ahí con Mundo CP, pero muchas veces llegan los expositores, nos dan el tema a todos, pero a veces conocemos muy poco de ellos. De hecho, yo en lo personal, y todo el mundo lo sabe, usted fue mi maestro en la universidad. Bueno, cuando llegaba, ¿no? Cuando llegaba yo a clases. Pero yo no conozco la historia de usted, y creo que muchos no la conocen. ¿Dónde estudió? ¿Cómo se formó? ¿Cómo empezó como contador? ¿En qué año fue eso? La verdad que muy pocos conocemos la historia detrás del contador Javier Arenas, que todos lo conocemos, ¿no? Pero esa historia la verdad que no la conocemos, y es la que nos gustaría que nos compartiera un poco de esa parte personal de usted, que en lo profesional pues ya todos lo ubicamos como ex catedrático, hoy ex catedrático de la Universidad Veracruzana. De muchos años, muchos han pasado por las aulas con usted, me incluyo, pero no conocemos esa parte todavía personal de usted. Bueno, mira, la historia se remonta hace muchos años, ¿no? Y realmente yo no iba a estudiar contador público. Mi abuelo siempre decía que en la familia tiene que haber un abogado, un doctor y un administrador. Y al final de cuentas, bueno, él tenía algunas tierras y él pensaba en grande con sus tierras y decía, tiene que haber algún administrador. Y pues yo, por ser el más pequeño de la familia, pues estaba muy pegado con mi abuelo. Pues bueno, voy a ser administrador. Sin embargo, la vida siempre da ciertos giros. Hubo una situación familiar de un accidente de mi hermano el mayor, que me lleva ya estando en el propedéutico, ¿sí? Ya estaba en la universidad, eran 2 años de bachillerato, y bueno, había que cursar un propedéutico antes de entrar al primer año de carrera. Estuvimos 6 meses inactivos, porque así era el calendario de la Universidad Veracruzana, y cuando entro, pues, pues empiezo a llevar mis primeras clases de contabilidad. Me gustaba. Además, tuve una grandísima maestra que fue la maestra Josefina Góngora Espitia. Que hoy lleva el nombre del auditorio de la Facultad de Contaduría. Correcto. Que muchos conocemos el nombre, pero no conocimos a la maestra. Así es. Ni siquiera. Era una maestra que te hablaba cantadito, ¿no? O sea, primero se abona, luego, pero primero se carga, después se abona, y te la daba así como cantadito, y pues era muy agradable la clase, ¿no? Pero yo no sabía nada de contabilidad, yo no había llevado en la secundaria ni a prepa contabilidad. Entonces me gustó, pero se dio este suceso del accidente de mi hermano, que tuve que ausentarme 2 meses en la ciudad de Jalapa. Entonces me llevé mi libro de Lara Flores y me puse a estudiar por mi cuenta. Y me gustó mucho. Me gustó la materia de contabilidad, y dije, de aquí estoy. Entonces, básicamente, la pasión fue con la maestra Josefina Góngora Spiti. Ahí nació. Definitivamente, sí. O sea, su forma de dar la clase para mí era la mejor, ¿sí? Entonces, ¿usted es egresado también de la Universidad Veracruzana? Sí. De aquí en Coatzacoalcos. Yo estudié aquí en Coatzacoalcos, y que muchos, después de que sale uno de la carrera y empieza uno a hacer sus primeros, o sea, con sus pininos ya en forma independiente, te preguntan, ¿no? ¿Y usted dónde egresó? Pues de la Facultad de Contaduría aquí en Coatzacoalcos. ¿Aquí en Coatzacoalcos? Sí, aquí en Coatzacoalcos. Estaba como
tenía una mala fama la Universidad Veracruzana. Honestamente, tenía una mala fama, y sobre todo por la Facultad de Derecho en Jalapa, los porros y todo eso. Entonces, aquí en la industria, cuando comenzaba la industria, porque yo estudié en el año de 1977, entré al propedéutico y salí en el año del 1982, ¿sí? Y entonces había muy mala fama. O sea, aquí en la industria te decían, oye, necesito contador público. Ok. Egresado de la UNAM, del Politécnico, del TEC de Monterrey. Dice, no presentarse. Así decía el anuncio. Así decía el anuncio. No presentarse a la Universidad Veracruzana. Entonces estaba por los suelos la universidad. Me tocaron grandes maestros, definitivamente. El maestro Morosini, que daba administración, inclusive hay un busto, pero ese busto no se lo ganó él por ser catedrático de la universidad, se lo ganó por ser el autor del himno a Veracruz. En los tiempos de Fidel Herrera, él hizo el himno a Veracruz, y ese busto lo distribuyó la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz, y fue que se asignó ahí, pero tampoco nadie conoce la historia de Francisco Morosini Cordero, ¿sí? Un excelente maestro. Y tuve grandes maestros, ¿no? O sea, a lo largo de los años tuve excelentes maestros, donde yo llegué a laborar originalmente, bueno, a hacer mis pininos como practicante. Después del 82, cuando egresé de la facultad. No, estando en la universidad. Ya en la universidad. El primer semestre fui a pedir trabajo en una farmacia, pero bueno, desgraciadamente una persona de sexo femenino fue realmente mejor vista por quien me tenía que contratar. Sí, eso ya no se da en estas épocas. Ya no se da en estas épocas. Y era el primer año, era allá en 1980, en donde nació la ley del IVA. Entonces, Eliana Flores pues no tenía todavía en sus libros incorporado el IVA. Yo le pregunté a algunos compañeros que estaban en grados superiores, porque a mí me ha gustado siempre el fútbol, y entonces cuando llego a la universidad me encuentro con amigos que eran de mayor edad, pero con los cuales yo había jugado fútbol, y pues ahora vente, ¿no? Entonces como que me arroparon muy bien, y ya con ellos le pregunté, ya me decían cómo, porque ya estaban trabajando, cómo registrar el IVA. Entonces yo fui, presenté mi examen, y yo según dije, yo ya pasé, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente me ganó la chica, ¿sí? Y lo más curioso de todo es que la persona que estaba a cargo en esa farmacia, yo lo conocía porque en mi edad de 14, 15 años jugué fútbol en un equipo que se llamaba Farmacias del Puerto, y él era el administrador de esas farmacias. Y me conocía, pero pues en ese momento no importó la amistad. No importó la amistad futbolística, ¿verdad? Y pues bueno, me fui decepcionado, no podía ser posible, esto es injusto, ¿no? Y alguien me dijo, oye, hay oportunidades con el despacho del contador Raúl Hernández Baltasar, que más adelante fue mi maestro de Código Fiscal y de las leyes fiscales. ¿Usted trabajó en el despacho de Raúl Hernández Baltasar? Yo estuve 6 años, casi 6 años con Raúl Hernández Baltasar. Mire, ¿sí? ¿Quién lo viera al maestro? Y a mí también me tocó que me diera clases en la universidad del maestro. No, él, como yo le digo, Raúl fue mi maestro, mi jefe, y hoy es mi amigo, ¿no? O sea, porque la verdad, en la vida hay que ser agradecidos, ¿sí? Por ahí tengo un pasaje en los cuales ya no quiero platicar de eso, pero en la vida hay que ser agradecido. Y yo estuve casi 6 años, estuve 5 años con él. Ya en el último año, yo empecé a tener algunas personas se acercaron a pedirme servicios, y bueno, yo hablé con él y dije, oye, ¿sabe qué? Ya quiero dejar el despacho porque tengo ya 3 clientes, y yo sé que por usted no hay ningún problema, pero yo no me siento bien porque estando aquí trabajando, me hablan aquí, porque usted me permitió que me podían hablar aquí,
y no me siento que estoy haciendo lo correcto. Me dice, aguántame, que consiga una persona que te sustituya. Yo tenía a cargo varias empresas grandes que manejaba el contador y cierta manera, uno de los compañeros que tenía yo ahí en el despacho era el contador Enrique Ramírez Nazariega. ¿A poco? Sí, sí, sí. No sabía también. Entonces, Que habían sido compañeros del mismo despacho. Sí, el él contador Raúl. estaba, de hecho, él estaba un año abajo de mi generación. Y él cursaba, en ese grupo, ahí cursaba mi esposa, Adriana Sánchez Faroni. Y ahí fue que, pues yo no salía de ese grupo, ¿verdad? Porque andaba yo de novillo ahí. Y Enrique, ahí lo conocí, también jugábamos fútbol. Y yo le invité. Yo un día le dije a Enrique, oye, fíjate que hay una oportunidad ahí con Raúl, ¿te interesa? Sí. Y ya fue él y ahí se quedó. Y ahí estuvimos muchos años. De hecho, cuando yo le dije al contador, me dijo, voy a conseguir una persona. Pero nunca me dijo que iba a ser Enrique, sino Enrique ahí estaba, pero nunca dijo que le iba a dar, como quien dice, la responsabilidad a Enrique, ¿no? Y ya como al año, después de lo que yo he platicado con él, le dije, ¿sabe qué, contador? Ya me tengo Ahora que ir. sí ya. Ahora sí ya. Y bueno, a final de cuentas, Enrique se quedó como la cabeza apoyando a Raúl, ¿verdad? ¿Eso qué año es ya? ¿El 85, En el 86? 80 y más o menos como el 85, porque fue el año en que yo me di de alta en Hacienda, sí, para ya empezar a dar mis recibos de honorarios, ¿no? Fue en 1985. A la par, en el 85, eso fue como en marzo del 85. A la par, en el 85, en octubre, me invitan a dar clases en la Universidad Veracruzana. Un maestro me dice, oye, fíjate que hay la posibilidad de que el maestro que me había dado a mí la materia de impuesto a la renta de personas físicas, que realmente era del estado de Yucatán, y que trabaja para una empresa aquí de agroalimentos para el ganado, pues se iba de la ciudad. Y me pidieron que si yo pudiera cubrir al maestro. Ok, está bien. Entonces ahí hice mis pininos en el 85 en nuestra Ya en la Veracruzana. universidad. O sea, su primer año en la universidad como catedrático Fue en el en el 85. 85. En octubre del 85 entré a dar clases, ¿sí? Y pero ya dejé yo el despacho de Raúl y ya tenía yo mi despacho. Tenía yo, era realmente un cuarto, ¿no? Como empezamos todos. Como empezamos todos, ¿verdad? Sí. Tenía yo 3 escritorios, ¿verdad? Y el primer trabajo era realmente actualizar una contabilidad de 5 años de una escuela. Y pues con eso comencé. De ahí llegó una constructora y empezaron a llegar constructoras porque me tocó la época en donde se estaba construyendo tanto Cangrejera como después el Morelos, el complejo Morelos. Y entonces, pues mi fuerte eran las constructoras. De ahí me fui a poner mi despacho a la calle de Juárez, en el edificio Bremont. Y ahí estuve y ahí coincidí con el contador Edgar Hernández Cancino, ahí tenía su despacho. De hecho, él en algún momento me propuso que nos asociáramos, pero yo tenía una visión completamente diferente porque mi padre me decía que desgraciadamente a veces en las sociedades no se trabaja por igual, alguien trabaja más, pero los dividendos Son iguales. se reparten iguales, ¿no? Y entonces, mi amigo Edgar, pues estaba realmente en las farmacias Rotter, ¿no? Pero él ya tenía su área de su despacho, ¿no? De ahí salí y me vine, ya tenía yo bueno, ya había yo comprado mi casa en el 95, en el 95. Y entonces en la parte trasera de mi casa hice un cuarto muy grande y ahí ya puse a los muchachos a trabajar. Pero eso fue para que yo pudiera construir. O sea, me empezó a ir bien, la verdad, porque empecé a tomar auditorías. Y
igual, la vida siempre te va a poner, y yo siempre, en lo personal, he dicho que he sido bendecido por Dios, porque siempre me ha permitido estar en el momento oportuno de las cosas. Recuerdo muy bien que mi primera auditoría fue una auditoría para efectos del Seguro Social, de una industria. Me habían invitado 2 años anteriores a participar con la propuesta, hice mi propuesta, no pasó nada. Al siguiente año me vuelven a invitar, presenté mi propuesta, no pasó nada. Y yo dije, no, eso es muy normal. Me están agarrando nada más para hacer cuadro, ¿no? De relleno, pero ya está asignada. Para conocer el precio y que ponga poquito menos. Está asignada, ¿no? Entonces, el tercer año, pues ya hago mi propuesta, pero había un puente del 1 al 5 de mayo, coincidentemente. Y pues me voy con mis hijos y con mi esposa a Jalapa. No había celular, no había nada, ¿no? Entonces, pues yo dije, mira, voy a llegar, porque mis abuelos tenían casa ahí en Jalapa también. Entonces voy a llegar a la casa y le dije a la persona que me apoyaba con tomar los recados, que también era una contadora, pero me apoyaba con atender el teléfono, ¿no? Voy a estar en ese teléfono. Entonces yo llego a Jalapa y abriendo la puerta de la casa, sonando el teléfono. Me dicen, contador, aceptamos la propuesta. Pero para esto yo me he ido creo que me había ido el día 29 de abril. Y me dicen, pero mañana hay que presentar el aviso. Pues no había internet, ¿no? Había que hacer el aviso era presencial. Agarré yo llegué, dejé instalada a mi familia, agarré el camioncito, el ADO, ¿verdad? Y me regresé a Coatzacoalcos. Y ya yo había dado instrucciones para que me dieran el formato con los datos de la empresa. Llegué, lo firmé, me fui a la empresa. Que firmara el representante. A que firmara el representante y ya nos fuimos a presentar el aviso. Presenté el aviso y con la misma agarré mi camioncito y me regresé a Jalapa. Y esa fue mi primera auditoría. Por anécdotas, te puedo hablar de muchos contadores que hoy son importantes aquí en la región, que participaron conmigo en ese primer trabajo. Pero recuerdo muy bien que ahí en la casa, pues una de las habitaciones, pues tuve que ocuparla para que estuviera ahí la computadora que tenía yo, porque era una computadora Peritafor, me acuerdo. Y donde tenía yo mis libros, mi biblioteca particular, y tenía mi equipo de sonido, ¿sí? Y estaba alfombrado, pues ahí dormían los muchachos. Entonces tenían los muchachos, había uno que decía que él tenía insomnio, ¿no? O sea, que en las noches tenía insomnio. Pero los muchachos decían, oiga, ahorita que terminamos la auditoría, le podemos recortar el pedacito donde se acuesta de la alfombra, porque ya está marcado aquí no hay insomnio, duerme, pero hasta ronca, dice, entonces para que se lo lleve a su casa, ¿no? Y recuerdo muy bien que con ese interés de hacer tu trabajo, tú llegas y dices, pues una auditoría del Seguro Social. Nunca había hecho una auditoría del Seguro Social. Pues agarré un libro de cómo hacer una auditoría y había un libro sobre sueldos y salarios, de cómo llevar un control y bueno, pues agarré y empecé a ver ese libro, pues tenemos que hacer este plan y todo, ¿no? Entonces cuando llegamos, pues todo era a mano, no había, las computadoras realmente eran... Todo en hoja verde. No había ese... Vaciar los nombres de los trabajadores, el sueldo. Sí, ¿no? Entonces tenía yo un equipo de como de 12 muchachos para hacer esa auditoría. Que hoy se hace con una computadora y una persona. Así es, ¿no? Entonces, recuerdo que, bueno, pues vamos a meterlo a una computadora para que sea más fácil, ¿no? Entonces, era mi alumno en aquel entonces, Joel Gutiérrez. Contador Joel Gutiérrez. Sí, pero él sabía de computación. Inclusive él daba algunos cursos de computación, de iniciación. Entonces le digo, oye, Joel, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y dice, sí, ¿cómo no? Rentamos un equipo a un amigo de él, ¿sí? Y lo que había era el famoso Lotus 123. Esos programas no los conocí yo, contador. Ok.
Bueno, yo en la universidad aprendí realmente computación de un lenguaje que se llamaba DBasic, pero lo aprendí en el pizarrón, porque no había computadoras en la universidad. Entonces era nada más aprender a programar, ¿no? Pero era algo muy sencillo. Pero ahí el Lotus era una hoja de cálculo, pero una hoja de cálculo limitada. Ya, Es el antecedente al Excel. el Excel. Pero era limitada porque llegaba y ya, se terminaba el último renglón, ¿verdad? Y entonces, pues en las dos computadoras, y estuvimos haciendo malabares con ese dictamen. Y lo que es a veces la falta de experiencia, pero pues es el arrojo del decir, sí lo hago porque lo hago, ¿no? Claro, eso es lo que te va formando también como profesional y como contador. Vivir eso te genera un crecimiento profesional enorme. Ajá. Definitivamente no. Y uno he aprendido que hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida. Yo pues tenía mis 2, 3 libritos de la ley del seguro social explicada y todo. Y entonces recuerdo que determino diferencias, ¿no? Unas diferencias en aquel entonces, estamos hablando como por ahí del 95, ¿sí? Y eran como de 8 millones de pesos las diferencias a pagar. Entonces me acuerdo que platicando con el de recursos humanos, que ahí se llamaba Relaciones Industriales, un abogado, me dice, oye Javier, dice, nos van a correr. Si tú me determinas 8 millones, nos van a correr. Y entonces le decía yo, pues es que es lo que sale. No, no, búscale. Y pues yo siempre me ha gustado mucho leer y empecé a investigar y por ahí vi algunas tesis y una jurisprudencia que en aquel entonces eran aplicables y decían que las horas extras no era un concepto que debía integrarse a la base de cotización, pero eran resoluciones de la No Corte. estaba en la ley No todavía. estaba en la ley. Ok. Y yo no distinguía en que a mí el Seguro Social me había otorgado un registro en donde me estaba deputando la confianza como si yo fuera realmente su auditor, ¿sí? Y yo dije, no, pues yo, mi cliente, oye, ¿sabes qué? Mira, pues podemos dejar afuera las horas extras, porque hay estas tesis y hay esta jurisprudencia. ¿Y cuánto me sale? Pues ya con eso te salen 200,000 pesos a pagar, porque realmente es que era una industria que trabajaba 24 horas, ¿no? Sí. Y entonces de repente había turnos en donde tenían que dobletear los trabajadores y pues eso era horas extras, ¿no? Y le digo, no, mira, con esto lo quitamos, ¿no? Seguro, sí, sale, pero autorízamelo, ¿no? Porque esto es para pleito. Sale, no, ya con esto nos salvas. Y entonces, pues ya, determinaron las diferencias, pagaron sus 200,000 pesos. Gracias a Dios nunca los molestaron. Se dio por. Y nunca se revisó el dictamen. Nunca se revisó el dictamen, porque además era dictamen en papel y todo, ¿verdad? Yo me imagino las cajas si hubieran revisado ese dictamen para poder atender eso. No, porque primero fueron cédulas de las de 24 columnas, ¿no? Y ya después, pues, el archivo en el Lotus, ¿no? Y realmente eran discos flexibles. Esos famosos discos de 3,5 que le llamaban. 3,5. Pero era el otro, el más grandecito, porque el otro era ya el chiquito, pues ya venía protegido con un plástico más durito. En los primeros eran muy flexibles, ¿no? De eso también hay anécdotas ahí con los dictámenes fiscales. Y entonces, pues ya, la salvamos, ¿no? Y pues bueno, hice tan buena. Gracias a Dios he tenido clientes que han sido muy, muy fieles, ¿no? Porque hasta el día de hoy conservo ese cliente y le sigo presentando sus dictámenes para efectos del Seguro Social. Sí, el dictamen fiscal del ISR en su momento lo hice, pero después de 2014 decidí ya no hacer dictámenes fiscales, ¿sí? Por lo peligroso que puede ser esto, ¿no? Y hoy más en día que la autoridad le establece una responsabilidad muy grande a los contadores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue mi anécdota de decir, la ignorancia es atrevida, ¿no? Yo ignoré que realmente yo no podía decirle a mi cliente, haz esto. O sea, porque mi trabajo era determinar correctamente la base
¿sí? De cotización y pagar las cuotas. Pero yo le dije a mi cliente, pues si tú te responsabilizas, si viene el seguro social, yo te firmo a ciegas, me dice, ¿no? Con tal de quitarse el golpe Claro. de la contribución, ¿no? De la aportación de seguridad social. Pero sí, o sea, son de las anécdotas que tiene uno que dices, bueno, pero gracias a Dios todavía estoy vivo, ¿no? Oiga, y como expositor, ¿cuándo empieza el trabajo de expositor? Bueno, cuando yo salgo bueno, todavía estando en mi último año de la universidad, el contador, no, 2 años antes de que terminara la carrera, el contador Raúl Hernández Baltazar tiene a bien promover la creación del Colegio de Contadores Públicos. Correcto. Y bueno, hubo una serie de pasos. Sí, para los que nos van a ver en redes sociales, el Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, su primer presidente y quien tomó la iniciativa para la formación del colegio es el contador público Raúl Hernández Baltazar. Él fue el primero y que inició esa parte, ¿no? Es correcto, ¿no? Y esto fue, pues bueno, ya sabes, ¿no? Muchas veces, o sea, como contadores dependíamos del colegio del estado de Veracruz, o sea, de la ciudad de Veracruz, que realmente era el único colegio que había a nivel del estado. Y entonces, como que siempre, viendo una facultad de contaduría, pues se buscó aglutinar a los profesionistas y capacitarlos y tener como bien nos dicen, ¿no? Parte de la profesión, ser de las más organizadas en el país. Entonces, lleva esto al contador Hernández Baltazar a reunirnos y empezar a trabajar para crear el colegio. El colegio realmente se constituyó ya oficialmente en el mes de mayo de 1991. Y ahí empezamos, ¿no? Y ya cuando posteriormente me invitan a dar clases en la universidad, pues como todos, ¿no? Todos comenzamos siendo nuestros pininos, ¿verdad? Con cierto nerviosismo. Pero bueno, me toca a ciertos compañeros que yo conocía, ¿verdad? Darles la primera clase de fiscal. Y ahí empezó mi parte de la docencia. Ya con esas Esas bases, ¿no? bases, ¿no? Me empieza a ver la oportunidad de dar cursos en el colegio y empiezo a dar cursos en el colegio. Ya estamos hablando de qué año ahí entonces, a partir del 91 que se creó el colegio. No, como yo entré a la universidad a dar clases en el 85, ya tenía yo hace una canchita, ¿no? Sí. El primer año del colegio no dábamos cursos, sino que invitamos a la gente que venía a dar cursos, ¿no? De la Ciudad de México, ¿no? Ya posteriormente, cuando el colegio tiene su primer sede formal en la calle de Morelos, se crea ahí un espacio para dar cursos. Entonces empezamos a dar cursos sabatinos, como de capacitación para los muchachos que trabajaban en los despachos de los contadores que participaban. Y dábamos así como tallercitos, ¿verdad? De pagos provisionales y cosas así. Pero realmente empecé a dar cursos en el año del 93 más o menos en el colegio. No tenía la oportunidad de dar cursos en otro lado más que en el colegio, ¿no? Y de ahí parte también este gusto por transmitir el conocimiento, ¿no? Tanto en la universidad como a través del Colegio de Contadores Públicos, ¿no? ¿Y de ahí en qué año? Porque yo me estaba contando, yo entré a la universidad en el año 2005, entonces significaba que en ese año fue el año en que usted dejó de ser ya director de la Facultad de Contaduría. Correcto. Sí, ¿Y cómo llega esa oportunidad a ser director de la Facultad de Contaduría? Porque hoy en día, digo, no cualquiera debería de ser director de la Facultad de Contaduría. Sí, mira, por eso te expresaba yo que he estado de la mano de Dios, me ha puesto en el momento correcto, ¿no? Resulta que para en el año 2000, el año 1999 más o menos, ¿no? Pues ya tenía un camino recorrido de casi 14 años en la universidad. En la universidad y ya independiente en el despacho, ¿no? Entonces, en la facultad, pues yo lo que hacía es llegar a dar mi clase y con la misma me regresaba. O sea, yo no hacía vida social en la facultad.
¿no? Como hacemos muchos, porque ya no nos da tiempo con el despacho, tienes que atender Así el despacho. es correcto, ¿no? Entonces, yo siempre dije, bueno, a ver, mi fuerte es mi firma. Esto de dar clases para mí, primero, muy románticamente, piensa uno, le voy a devolver algo a mi alma mater Sí. de lo que él me proporcionó, ¿no? Del conocimiento y de la... Y pues tiene uno ese gusanito de nunca dejar la vida universitaria, ¿no? Entonces, yo doy clases durante 14 años y en el año 1999 a finales, eh, eh, en el año 1999 le toca a Enrique Ramírez Nazariega ser director de la facultad. La había dejado el licenciado Miguel Sánchez y Lara, que estuvo 9 años en la facultad como director, había terminado su ciclo y entonces se escogió a Enrique Ramírez Nazariega para ser director. Pero al año, a Enrique lo invitan a ser vicerrector de la... De hecho, cuando yo estuve en la facultad, el contador Enrique era el vicerrector. O sea, básicamente yo en esa época, vicerrector y director eran contadores, ¿no? De la Universidad Es Veracruzana. correcto, ¿no? Y de ahí viene un celo también después de Para los contadores. nuestros colegas, los administradores, ¿no? Porque decían que la dirección de la facultad estaba secuestrada por los contadores, ¿no? Lo que pasa es de que había 4 grupos de contadores contra 2 grupos de LAE, ¿no? En el sistema educativo de la facultad. Entonces siempre había esa rivalidad, ¿no? Entre los LAE y los contadores. Entonces a Enrique lo invitan a ser vicerrector, ¿sí? Toma su cargo y me dice, Enrique, como así como cuando yo le dije, pues ya me voy y él se quedó con Hernández Baltasar, ahora fue al revés, ¿no? Me dice, Enrique, oye, fíjate que me está invitando a ser vicerrector, pero yo acabo de tomar el cargo en la facultad como director. Y pues por lógico que voy a tomar el cargo de la vicerrectoría, ¿ok? Quiero que te quedes en la facultad. Le digo, oye, pero hay un proceso. Mira, no tengo a quién dejar de mis confianzas más que a ti. Oye, te agradezco. Volvemos a la ignorancia atrevida. Y además, Sí. sin saber nada de lo que significaba ser director, ¿no? Y Sí, los procesos. los procesos, o sea, no sabía yo absolutamente nada. Entonces resulta que pues le digo, sí, Enrique, adelante. Y hacemos el papeleo. ¿Qué dijo? Soy director y me voy a la oficina. Soy director y me voy a la oficina. Sí, no, se nos viene el mundo encima. O sea, válgase la expresión, las vacas sagradas, los que habían sido mis maestros, ¿no? ¿Cómo era posible que Enrique me hubiese dejado a mí como director? Si yo llegaba nada más y daba mi clase, yo no tenía un arraigo con la base de los maestros. Pero eso era un concepto muy equivocado, porque lo que hemos Pues usted había platicado, estado en la facultad, ¿no? Estudió ahí. lo que hemos platicado tras bambalinas, que uno se gana el respeto de los alumnos o la admiración de los alumnos con la entrega que tú puedes dar de una Claro. manera muy humilde. El de venir y entregar el conocimiento y no pavonearte de que lo sabes todo, porque a fin de cuentas hay un dicho que no somos dueños de la verdad absoluta. Y entonces, estos maestros se me vienen encima, válgase la expresión, los que, y lo voy a decir honestamente, algunos consideraban que eran mis amigos, y es la única vez en la cual yo perdí el sueño. En mi vida yo he sido muy bueno para conciliar el sueño. No soy dormilón, al contrario, pero soy muy bueno para conciliar el sueño. Y ese día, en ese proceso, En el proceso de ser director de la el facultad. director, porque cómo era posible que Enrique me dejara a mí como director si yo no tenía el conocimiento de las bases y todo. Y porque no le había Enrique pedido permiso a las vacas sagradas, ¿sí? Y entonces viene una serie de problemas que empiezan a desestabilizar a la facultad.
por mis conocimientos con los alumnos, por mi buena relación con los alumnos, todavía había lo que se manejaba como mesa directiva de los alumnos, de la sociedad de alumnos y todo. El que era presidente de la sociedad de alumnos había sido mi alumno, pero era una persona que en ese momento él tenía ya 29 años. Era una persona con ya cierta madurez. Sí, claro. Y que él veía realmente el comportamiento de algunos maestros. Y entonces me dice, maestro, los alumnos lo vamos a apoyar. Y entonces tú sabes que en las juntas académicas participan alumnos y maestros. Sí, claro. Entonces, pues, viene el que estaba como director del área, habla con Enrique y le dice, seguro que va a ganar. Él va a ganar. Y se votó. Y entonces se vota. Tuve a otros 2 maestros que siempre andaban ahí para que se la expresión, tras el hueso de la dirección, ¿verdad? Por ganar un currículum, ¿no? Por llenar un currículum. Y una trayectoria porque eran de tiempos completos. Y entonces participo y yo me gano el 50% en la votación, ¿no? Apoyados por alumnos y por colegas contadores, que veían que no podía ser, o sea, ¿por qué tenían que las vacas sagradas estar mandando? Y el otro 50% se le llevaron entre 3 maestros que participaban en esa convocatoria. Y entonces, pues ya, me vino el nombramiento, yo fui... ¿Cuánto tiempo fue director de la facultad? Mira, de acuerdo con los estatutos y la ley orgánica de la universidad, uno tiene que estar 4 años, en un periodo de 4 años, con una renovación de otros 4 años. Pero yo no aguanté. No aguanté porque yo venía de la iniciativa privada, como quien dice, ¿no? Y daba clases. Y algo que yo creo que estoy segurísimo se complicó para usted fue el tema de la burocracia. Exactamente. Sobre todo que les pisé los callos a las vacas sagradas y no me veían con buenos ojos. Entonces era muy difícil, muy difícil. Se dio ese paso, esa experiencia. Me tocó llevar todo el proceso de cambio de la universidad, de la facultad, de la Universidad Veracruzana a un nuevo modelo educativo, ¿sí? Flexible y de por vida, el famoso MEIF, ¿no? Y el cambio también estructural del campus. Me tocó esa parte, ¿sí? Para mí es muy satisfactorio porque, pues yo te puedo decir que hoy tienen aire acondicionado los salones, pues fue en mi gestión. Los baños los remodelamos en mi gestión. Trabajamos con algunos programas en lo cual nos hicimos de recursos para dotar de libros a la biblioteca. Para mí fue muy satisfactorio porque era mi facultad y yo me debía como maestro a mis alumnos, no a la base de maestros, ¿no? Y como dices bien, a la burocracia, ¿no? Enfrentarse a la burocracia es increíble. Me pasó una situación muy particular porque cuando Enrique toma las riendas en el 99 de la facultad, él nombra como secretaria académica a una maestra que daba estadísticas, la maestra Consuelo López Lugo, pero era ingeniero químico. Y entonces, para ser directivo en la facultad, el perfil tiene que ser de los mismos programas que la facultad da, ¿no? Entonces, si no era LAE o contador, no podía ser otro. Y ella era ingeniero químico. Cuando se va Enrique y era hacernos la vida pesada, me mete el sindicato un oficio alegando de que la maestra no podía ser. Porque ellos querían tener a alguien ahí que fuera el visor, el que llevara la información hacia afuera. Y pues bueno, mira, uno acostumbrado en la práctica profesional a contestar oficios, a la autoridad y todo, pero simplemente le pedí a la maestra que me diera su nombramiento, que venía firmado por en aquel entonces el rector Víctor Arredondo Álvarez, que para mí fue uno de los rectores que realmente echó hacia adelante a la modernización a la Universidad Veracruzana.
por sus contactos, porque había estado en la SEP muchos años. Entonces, páseme usted su nombramiento, maestra. Le hice un oficio al sindicato, fui y se lo entregué en respuesta a tu oficio en donde me pides que quite yo a la secretaria académica. Pues aquí en este oficio te digo que yo no la nombré, que quien la nombró fue el rector, que cualquier cosa con el rector. Con el rector. Y ahí está el nombramiento firmado por él mismo. Ya se acabó. Dejaron de pagar a la maestra, todo. Claro, yo me eché durante muchos años enemigo al sindicato. Entonces yo recuerdo muy bien que cuando andábamos en la reestructura de los programas académicos, de los horarios, muchos maestros se sentían que a lo mejor iban a perder sus horas, pero no. O sea, de relaciones laborales les dijo, no, ustedes no pierden sus horas, ustedes son dueños de sus horas. Se le puede modificar la materia, pero seguirán siendo sus horas. Algunos dijeron, no, yo soy abogado, yo voy a nada más de materias de derecho. De derecho. Y entonces recuerdo muy bien que en todo ese proceso me decía un compañero maestro de Veracruz, que era parte del sindicato, pero que estaba ahí participando, me decía, güero, eres maestro, acuérdate, vas a regresar a las aulas. O sea, no te apasiones tanto defendiendo el lado de la administración, porque tú vas a regresar a las aulas. O sea, como una amenaza velada, ¿no? Le digo, no, espérate, a mí me tocó estar de este lado en este momento y yo tengo que defender la posición de la universidad. O sea, yo no puedo jugarle aquí a la doble, Sí, ¿no? no puedo ser juez y parte al Así mismo es, tiempo, ¿no? ¿no? Y entonces recuerdo que me decía eso, ni modos, ¿no? Pues me tocó estar aquí y eso, ¿no? Y había mucha indiferencia al cambio, ¿no? Sobre todo porque pues veníamos como maestros que ya tenían una carga de años acostumbrados a un modelo educativo y que le cambien el modelo educativo, pues se les generaba mucho conflicto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, después... Pues yo creo que es el famoso temor al cambio, ¿no? Al final de cuentas. Definitivamente, es ¿no? el temor al cambio. Sobre todo de que ahora vas a hacerlo en la computadora y todo. Entonces muchos de los maestros que ya tenían sus años como que le tenían miedo a la computadora, ¿no? Ya Claro. después que te dieron talleres y todo, pues ya aprendieron, ¿no? Pero bueno, hay muchas anécdotas ya alrededor de la facultad, ¿verdad? La verdad, para mí fue un tiempo muy grato de estar al frente de la universidad. De hecho, cuando termino mi primera gestión de los 4 años, yo le digo a mi director del área, con el cual siempre me enfrascaba yo en conflictos, y no que sea yo una persona muy conflictiva, pero defendía mucho la situación de los alumnos, ¿no? Y decía yo, no, es que no puede ser esto, no puede ser aquello. Y sobre todo porque este personaje era muy protagónico, ¿no? Entonces nos citaba a una reunión a la ciudad de Jalapa, de un día para otro, para que tratara un asunto en 10 minutos. No puede ser, me vine casi matándome en carretera durante 4 horas para que en 10 minutos, ¿y por qué no me hiciste una videoconferencia? Ya teníamos la USB, ya había posibilidades de que por medio de una videoconferencia pudiéramos tener las instrucciones a cada una de las regiones, porque pues el área económico-administrativa es Tuxpan, Poza Rica, Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, ¿no? Entonces, allá íbamos todos los directores de las facultades para estar 10 minutos, ¿verdad? Y punto. Entonces, pues eso era un gasto, desgastante, era un gasto, ¿no? Y sobre todo porque de un día para otro te decían, maestro, mañana, sí se las avisó. ¿A quién le avisaron eso? ¿A poco no le avisaron? No. Ah, bueno, pues mañana. Tiene que traer esto. Te acuerdo que una ocasión salimos a las 3 de la mañana después de preparar toda la información que teníamos que llevar a Jalapa con la persona que me apoyaba, que hoy es maestro, Edgar Pérez. Le digo, Edgar, te paso a dejar a tu casa, báñate, yo me voy a bañar, y con la misma agarramos. Sí lo conozco a mi tocayo, sí me tocó. Sigue en la facultad, sigue en la universidad. Y a las 4 de la mañana vámonos, porque a las 8 había que estar en junta en Jalapa, ¿no? Y uno, pues entrega esa parte de decir el compromiso, pero ya cuando uno deja la administración, dices tú,
¿Y qué pasa si yo hubiese chocado? ¿Qué pasa si me hubiese yo volteado? Digo, me paró en algunas ocasiones, me paró el tránsito federal, ¿no? En aquel entonces. Pero bueno, me justificaba yo ahí con el charolazo de ser maestro de la Universidad Veracruzana. Me decía, adelante, pero vaya usted con calma. Pero sí, la situación de ir y era muy desgastante y decir, bueno, si yo aquí quedo inválido, ¿qué gané? Solamente por el protagonismo de una persona. Y eso es lo que yo criticaba, ¿no? Entonces, cuando yo digo, ¿sabe qué? No, ya no voy a seguir. Tenía yo la oportunidad de estar 4 años más. No, ya no voy a seguir. Yo no puedo estar con una persona peleando cuando no tenemos la misma visión de lo que es realmente la educación. Entonces, me dice, aguántese, contador, mientras las bases no pidan su cambio, usted aguántese. Bueno, creo que no había alguna persona que quisiera estar en la facultad porque todo el mundo le tenía miedo al MEIF. Entonces, yo estuve un año más y en diciembre del 2005 le hablo a quien era mi jefe y le digo, ¿sabe qué? Voy a citar a Junta Académica, ¿sí? Para que se dé la terna y se elija el próximo director. Y yo recuerdo que en ese momento él me dijo unas palabras que me rompieron el corazón, porque yo estaba de 7 de la mañana a 10 de la noche en la facultad. Llegaba yo, la hora de la comida sagrada para mí, porque era el momento que estaba yo con mis hijos, y era el compartir, así el pan y la sal con ellos. Eran 2 horas, de 2 a 4, pero era de 2 a 3 con mis hijos y de 3 a 4 en el despacho, a ver qué había pasado en la mañana y con la misma me regresaba a la facultad. Y entonces estaba yo en horas de 7 a 10 de la noche, como quien dice, ¿no? Y entonces este amigo me dice, cuando yo le digo, yo ya no voy a seguir, voy a convocar, me dice, qué bueno que las instituciones no se deben a los hombres. Entonces, a mí me rompió el corazón porque dice, oye, 5 años aquí matándome, sacando esto en favor de la Universidad Veracruzana y que me venga este tipo y me diga que qué bueno que las instituciones no se deben a los hombres. Yo lo tomé como algo personal, de decir, vale un cacahuate todo tu esfuerzo, ¿no? Pero después lo entendí, porque llegó el maestro Lauro Fernández a ser director después de mi gestión, y entendí que la Universidad Veracruzana siempre será la Universidad Veracruzana, Sí, una claro. institución. Entonces pueden pasar 1000 personas y sigue siendo la Universidad Veracruzana. Como en el caso que platicábamos, ¿no? O sea, alguien conoce a la maestra Josefina Góngora Espitia, ahí está el auditorio con su nombre, pero ¿conocen su historia? ¿No? Yo quise poner una situación de, como así como en el colegio que tenemos a los expresidentes, las fotos de los expresidentes, bueno, de algunos, yo dije, bueno, voy a hacer un salón con exdirectores, ¿no? Cuando empecé a pedir las fotos, pues no se negaron porque pues estaban en contra de mi administración y cómo voy a dejar yo algo para la eternidad. Y pues ese es lo normal que a veces se da entre los seres humanos, ¿no? Bueno, aprendí que a veces hay que tomar decisiones por encima de tus jefes. Y entonces yo tenía la idea de traer posgrados a la universidad, ¿no? Y entonces un salón al lado del auditorio, dije, este salón va a ser para esos eventos. Y platiqué con el maestro Miguel Sánchez Hilada, que había estado 9 años y que él fue el que hizo el auditorio de la facultad. Me dice, mire maestro, hágalo, no pida permiso. Porque yo había pedido permiso y me lo habían negado. Que no podía yo cambiar la estructura de la facultad porque los salones eran salones. Y yo agarré y dije, pues voy a seguir el consejo del maestro. Y entonces pues ya le puse su alfombra, le puse su plafón, su clima. Es el salón 6. Salón 6. El salón 6. Sigue ahí el salón 6, todavía se ocupa ahí. Así es, ¿no? El famoso salón 6. Sí. Y entonces se viene una reunión y viene el rector a hacer un recorrido por las áreas que se habían modificado en la estructura inmobiliaria de la universidad. Y entonces el director del área
junto con el secretario académico, le piden a Enrique, rector, una sala para tener una reunión con los maestros. Ahí está el salón 6. Y entonces cuando entra mi director del área y lo ve, ¡uy, qué bien te quedó! ¿Se acuerda que me negó? Se quedó. Te felicito. O sea, yo esperaba que me iban a regañar. Al contrario, me felicitaron por tener ese espacio. Y ese espacio se quedó para muchas reuniones de maestros, que no era para eso, realmente era para posgrado. Digo, bien, llevamos algunos posgrados, ¿verdad? Que por desgracia se le ocurrió a la universidad incorporarlos ¿cómo se llama? Al Consejo de Ciencia y Tecnología, y pues busca que la eficiencia terminal sea pues al 100. Desgraciadamente a veces como contadores no entendemos eso, y como estamos dentro de nuestro campo de acción profesional, pues sí estudiamos una maestría, pero ya no concluimos todo el proceso. Con el documento, con la burocracia del documento, ¿no? Así es, ¿no? Hacer la tesis y el examen de grado. De hecho, ya tiene varios años que no hay posgrado para contadores, al menos ahí en la... Por lo mismo, aquí en la porque Universidad de Buenos no Aires. se ha logrado que, digo, si de las 4 generaciones de las maestrías que se dieron, podía hablar alrededor de 120 alumnos, ¿no? Si se han titulado en esa área de la administración fiscal 5, son muchos. O sea, los contadores sí estudian, se actualizan, como que lo toman como una actualización, ¿sí? Pero les cuesta mucho trabajo hacer un trabajo profesional, ¿no? Ya. Sí. Sí, y a Santiago de la Cruz, en Mundo CP, ¿cuándo lo conoce? A Santiago de la Cruz lo conozco. Mira, no Al buen sé amigo Santiago. exactamente la fecha en que yo conozco a Santiago, pero Santiago viene, él, tan inquieto que es, Bastante, antes, ¿eh? antes Lo va a de, escuchar. sí, antes de tener Mundo CP, él, pues ahí en Tuxtla, pues creo que tenía su firma, ¿no? Y tenía ese gusanito de ir a los colegios y vendía libros, ¿no? Tenía su exposición de libros y todo. Ya andaba con el gusanito de Mundo CP. Y lo conozco porque yo doy un curso aquí en el colegio del sur de Veracruz. Doy un curso y él está ahí presente. Y entonces, nos conocemos. Él, le gusta cómo doy ese curso y me invita a dar cursos en su capacitadora. Inclusive en algún momento cuando él habla de su capacitadora y de los proyectos, pues él aparte de ser muy inquieto, es muy emotivo, ¿no? Sí. Y entonces casi se le salían las lágrimas de la emoción de hablar de su proyecto. Y eso también tuvo un impacto en las personas que asistieron a ese curso, ¿no? Y recuerdan muy bien, con agrado, la participación de Santiago. Entonces Santiago me invita a dar cursos con él. Y pues no teníamos nada de esto de los cursos a distancia, ¿no? No existía en No, ese no tiempo. existía en ese tiempo. Eso es realmente de la pandemia para acá, ¿no? O sea, realmente el fomento de estos cursos a distancia. Y entonces me invita y empecé a dar algunos cursos allá en Tuxtla. Iba yo, pues, siempre me ha gustado dar cursos, me ha gustado siempre estar en contacto con las personas y tratar de transmitirles algo de mi experiencia y del conocimiento adquirido con los años, ¿no? Así como también me gusta escuchar a muchos otros, porque siempre uno aprende, en los cursos siempre uno va a aprender, ¿sí? Decía un maestro que tuve en la maestría en Veracruz, que decía, él nos daba una estrategia y nos decía, con esta estrategia ya se pagó su curso de maestría.
cobrándola, ya cuando se pagan ustedes su maestría, ¿no? Exacto. Entonces, a veces, yo siempre he dicho que siempre va a haber expositores, porque a veces el ser humano le cuesta mucho concentrarse o tenerle gusto a la lectura y de investigar. Y entonces va al curso a preguntar las dudas que tiene y a que se las aclare, ¿no? Pero no les gusta leer, Ya ¿no? quieren la respuesta concisa. Exactamente, ¿no? Es como si abrieras una revista de estas, Práctica Fiscal, PAFO y esas, y te fueras a la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Buscas, aquí está la que yo necesito, ¿no? Y ya valió la compra de la revista, ¿no? Bueno, así siempre, ¿no? Y siempre he dicho, siempre va a haber expositores porque siempre va a haber quien se siente a escuchar. Unos por aclarar una duda y otros por tener otra perspectiva, de otra opinión, de otra visualización de un problema, ¿verdad? Y siempre se aprende, ¿no? Siempre se aprende, ¿no? Entonces, él me invita, estuve asistiendo a los cursos, se viene la pandemia, y en lo que empieza a echar a andar los cursos a distancia, me invitan en algunos, pero fui muy constante en varios y me dice, ¿sabes qué? Creo que te estoy quemando mucho, Sí. ¿no? Voy a dar un espacio de tiempo, ¿verdad? Y después lo retomamos. Claro, Santiago. Yo la verdad es que sí tenía yo bastante trabajo y pues en cierta manera le agradezco la confianza porque posteriormente ya me dio algunos cursos a distancia. Me invitó a participar en su revista, escribiendo. Pero llegó un momento en que dejé de dar los cursos, dejé de escribir en la revista. Sí, inclusive estaba yo como encargado, responsable del área fiscal de la revista. Posteriormente, el amigo Sergio se hizo cargo de esa sección. Actualmente, honestamente, desconozco quién está a cargo. No sé si estés a cargo tú, No. No desconozco quién esté dentro de esa área. Y me vuelve a invitar el año pasado, di unos cursos el año pasado para el cierre. A principio de año di otros 2 cursos. Y ahorita voy a dar pues 4 cursitos, ¿verdad? De 2 horas y media, ¿sí? A distancia. Y bueno, pues él me propuso en el próximo año participar más. Le dije, sí, con mucho gusto, ¿no? De hecho, en la revista, creo que el último número apareció Hizo un publicado un artículo. artículo, ¿no? Y que en la próxima va a ser la segunda parte. Entonces es una parte que siempre me ha gustado. Realmente yo escribía para una página que era una situación de que en forma muy voluntaria mandabas tu artículo. Y entonces algunos trabajos que hice yo en la maestría, pues los subí como artículos, o sea, les di la forma de artículo, en una que se llamaba Office Fiscal. Pero pues bueno, con el tiempo dejó como que ya los que estaban a cargo de esa publicación, en internet, pues le perdieron la huella y se acabó esa. Por ahí aparece otro encargado como allá del norte y así se llama Office Fiscal. Pero era una página muy completa para su momento. Creo que era la única página en internet que hablaba del mundo fiscal, ¿no? Ya. Entonces, ahorita ya con Santiago, pues ahí estamos participando. Así como quien dice, nos ha hecho el honor de que estemos ahí, ¿no? En Mundo CP. No, y Así qué en bueno, la UCP. verdad que creo que todos los socios de Mundo CP pues, agradecen que usted pueda compartir su experiencia. Santiago también. De hecho, hablé con él esta semana y le digo, voy a invitar al maestro Javier Arenas para que esté ahí le podamos hacer una entrevista y ya lo podamos compartir en las plataformas de Mundo CP. Y estaba muy contento, me dijo, qué bueno, y ya ojalá que sigas pues con este proyecto de las entrevistas para todos los expositores de Mundo CP. Y ya para concluir, créanme que es la entrevista que más ha tardado, ¿eh? Llevamos como 2 horas, pero la verdad es que la charla con usted es muy amena y siempre van saliendo muchas cosas de toda su experiencia. Pero yo recuerdo hace unos meses, estábamos sentados usted y yo en el Colegio de Contadores, y hoy quiero traer ese tema a colación y estábamos platicando de la PTU, no sé si se acuerda. Claro que sí. Y
A mí me gustaría conocer, para que podamos terminar esta entrevista, su opinión en ese tema fiscal, más hoy que está usted participando en la parte regional del instituto, sobre su opinión sobre el tema de la PTU. Acabo de leer un artículo sobre un amparo que se da para un sindicato y la Corte lo ampara para que no exista la limitante en el reparto de la PTU, al menos para los trabajadores de ese sindicato, respecto a los 3 meses de salario o en su caso la PTU que se haya repartido el promedio de los últimos 3 años. Y eso es por un lado, saber su opinión sobre ese tema, porque al final es un tema que yo creo que para el siguiente año, con lo que se dio de este amparo y que muchos va a tener un impacto de carácter fiscal, no solamente laboral, sino también fiscal para los trabajadores y para el patrón, obviamente. Y ya en la parte contable y fiscal, ha habido muchas opiniones sobre este tema de la PTU. Número 1, por ejemplo, el tema de cuando se presenta la declaración anual, ¿qué PTU es la que debo dejar provisionada? Tanto en mi contabilidad como en la declaración anual, porque básicamente la declaración anual lo hace, si uno lo decide, el cálculo en automático y te genera el 10% del total del resultado fiscal, ¿no? Ya menos las determinaciones correspondientes. Pero en la práctica muchos contadores han decidido, oye, a ver, yo tengo a lo mejor una PTU a repartir de 500,000 pesos, pero cuando hago el cálculo en realidad lo que netamente le tengo que pagar al trabajador por esas limitantes a lo mejor son 300. ¿Qué tengo que hacer con esa diferencia de los 200,000 pesos? Y existen varios criterios y opiniones de diferentes contadores. Algunos te dicen, a ver, criterio número 1 que pudiera ser, y vamos a poner varios en la mesa, es, oye, a ver, esa PTU es una PTU que no se ha repartido y que deberías de incluirla para la PTU del siguiente año. Ese ha sido criterio de algunos contadores. Criterio de otros contadores, a ver, esa PTU ya no es un derecho que tenga el trabajador a recibir y por lo tanto no la deberías de sumar a la PTU del siguiente año porque no es una PTU no pagada o no cobrada, ¿no? Por el parte del trabajador y no pagada por la empresa. Bueno, pero entonces, contablemente, ¿cómo realizamos esa cancelación en contabilidad para que no se vea reflejado un pasivo que pudiera estar ahí años, porque entonces nunca lo voy a pagar? ¿Cuál sería su opinión sobre cómo realizar esa cancelación en materia contable? Y muchos otros que han sido, yo creo que los más arriesgados, me decía un contador el otro día, a ver, si es una PTU y es un pasivo que yo no voy a tener ahí, pues lo voy a cancelar. Ajá, ¿y contra qué? Me dice, no, pues a lo mejor me generó un ingreso contable no fiscal, ¿no? Me decía él. Digo, bueno, entonces en ese sentido, yo quisiera saber su opinión hoy con la experiencia, porque a pesar de que es un tema que se ha comentado mucho, llevamos 2 años, algunos con esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y no sabemos qué vamos a realizar. Y los contadores siempre tenemos esa duda, y muchos socios de Mundo CP han tenido esa duda con respecto al tema de la PTU, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que es un tema un poquito controversial, ¿no? Mucho, Es por una eso, moneda, por eso lo traigo a colación hoy en día. Fue una moneda de cambio. Claro. Fue una moneda de cambio para quitar el outsourcing y apoyar al empresario. Por eso decimos que es una moneda de cambio con esta reforma. Pero es una reforma que a todas luces, por eso hay un amparo y ha sido otorgado por la Suprema Corte. En el sentido de que, a ver, número 1, la Constitución establece que hay un porcentaje y no nos podemos apartar de ahí. Sí, que es la base, no es el fundamento legal. Hay un procedimiento establecido, ¿verdad? Y se establece que van a participar de las utilidades con base en el porcentaje que establezca la comisión. Y la comisión dijo 10%, punto. Entonces, en sentido estricto, o sea, la norma particular, que es la Ley Federal del Trabajo, si no mal recuerdo, 127, fracción, no sé si era esta séptima, ¿verdad? Que nos habla de los límites, ¿no? Siento que estamos afectando
al trabajador. Sí, Es por un hecho, supuesto. ¿sí? Por eso hablaba de una moneda de cambio, ¿no? Y el empresario, pues que bueno, voy a Sí, pagar claro, voy a menos pagar PTU. menos, ¿no? Pero en sentido estricto debe ser el 10%. De hecho, por eso la Corte lo apoya. En mi opinión muy personal, determina, bueno, originalmente lo que yo, en primera instancia dije, bueno, pues mira, al vuelo, ¿eh? O sea, no apliques el 10%, y tú ya cerraste, ya sabes cuál es el resultado del ejercicio, no has presentado la declaración anual, no hay problema, ya sabes, haz tu precálculo de lo que le corresponde a los ¿Cuánto vas a trabajadores, repartir? ¿sí? Ya tienes ajustada la cantidad, esa es la que crea tu pasivo en tu contabilidad, ¿no? Ya seguí la norma particular, que es la Ley Federal del Trabajo, Que la ley con de trabajo. esos límites. Oye, pero es que la propia autoridad en su aplicativo te genera el 10%. Correcto. Es donde empezamos con La los problemas, discrepancia, la sí. discrepancia, ¿no? Correcto. O sea, a ver, no me tienes por qué dar tú ese 10%. ¿O si estás apoyando que es el 10%? ¿No? Entonces, en el sentido estricto de la Constitución, ¿verdad? Debe ser el 10%, que sería lo correcto. Te voy a decir por qué lo correcto. Ante el amparo, si yo determino una cantidad menor al 10% Y provisioné esa. y vienen los trabajadores, un trabajador, al verse afectado, puede solicitar un amparo con la aplicación de ese amparo que ya se dio, ¿sí?, como antecedente, y me lleva al traste todo mi reparto de utilidades. Sí, claro. Claro, ese le Al protege menos por a él, él. a él, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Yo soy abogado. Yo ya veo un nicho de posibilidades en este negocio. O a lo mejor yo soy contador fuera de esa empresa y mi compadre que trabaja en esa empresa me dijo Ayúdame. ayúdame, pues consíguete lo más que puedas para que presentemos amparos colectivos, ¿no? Y entonces yo, empresario, que ya determiné con base en la Ley Federal del Trabajo cuánto le corresponde al trabajador, y al rato se me amparan cuando les haga el primer acto de autoridad, que es el pago, me amparo y digo, eso no me corresponde, porque no es el 10%. ¿Ok? Pero yo ya llevé en todo ese proceso, a menos que yo pudiera en un momento dado dejar una contingencia y decir, este es Una reserva, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ante el amparo si yo no hice la reserva? Bueno, yo ya le quité, bueno, hoy por las NIF ya lo llevé como gasto, ¿no? Ese reparto de utilidades en el ejercicio en que se generó, ya determiné un reparto de utilidades en favor de los accionistas. Llevamos en el mes de abril. Esa parte que no le di al trabajador se quedó en las utilidades. En las utilidades. Sí, en correcto. Abril llevo a cabo mi asamblea de accionistas, decretamos dividendos y le entregamos ese cachito de utilidades, Sí, claro, que posiblemente le dan de los trabajadores. Y al rato que los proteja la autoridad y dice, sí, fallamos en favor del trabajador, le tienes que pagar el 10%. ¿De dónde lo voy a jalar? Si yo ya le entregué a los accionistas, ¿acaso lo hice a los accionistas? Regrésame la lana. No, ya hay un decreto, ¿no? Si no, dejamos un pasivo contingente, que sería lo correcto, dejar un pasivo contingente por la diferencia, ¿sí? Ahora, ciertamente dice, oye, espérame, a ver, si tú ya lo consideraste como un gasto y resulta que efectivamente no pagaste el 10, pagaste lo que te dice la Ley Federal del Trabajo, bajo esos parámetros, pues ahora tienes un ingreso contable, pero no pertenece a este ejercicio. Entonces, como que queda en el limbo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con la técnica contable, tendría que reconocerse
un ingreso contable. ¿Qué es lo que le decía? Sí. Un ingreso Porque contable. voy a cancelar un pasivo Correcto. que se generó en el cierre del ejercicio, imaginemos 2022, y hoy en 2023, cuando lo pague, no lo voy a pagar completo. Y ese pasivo, al final, obtuve un beneficio derivado de una disposición particular que está en la Ley Federal del Trabajo. Y ese beneficio yo debería reconocerlo como un ingreso. Así es, correcto. Ahora, acuérdate que... ¿Pero sería contable nada más, financiero, o también tendría que ser un ingreso fiscal en su opinión? Es que, a ver, tendría que ser un ingreso fiscal. Te voy a decir por qué. Bajo la lógica de la simetría. ¿Sí? Yo lo considero como un ingreso, pago esa PTU y sé que esa PTU me la voy a llevar contra el resultado del ejercicio Del mis siguiente, pagos provisionales sí, del siguiente. lo que está efectivamente pagado. Exactamente. Por eso, entonces, ahí ya no tendría ningún efecto fiscal. Me meto como una disminución, porque ni siquiera es una deducción. Sí, una deducción, como una disminución a las utilidades fiscales, ¿no? Para determinar ese sería mi concepto. No lo puedo hacer contable, porque entonces hay una PTU, me la voy a poder disminuir. Entonces, si lo hago contable, entonces no tendría derecho a disminuírmela. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, yo lo que haría primero era determinar el 10%, dejar un pasivo contingente, ¿verdad? Y a ver qué sucede. Repito, estoy casi muy seguro que con ese antecedente... Sí, porque ya existe, se acaba de generar. Con ese antecedente, por supuesto que los sindicatos, ¿sí? Y pues no sé, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo los trabajadores en empresas donde no existe sindicato, ¿sí? Y que no va a faltar el abogado que va a ir por esos trabajadores, como bien lo dice. Claro, ¿no? Es un área de oportunidad y de trabajo, al final de cuentas. Es correcto, ¿no? Sí. No, la verdad que es un tema bien, bien, bien complicado. Pero ahora vamos más al seguro social. Sí, porque esa es otra. A ver, si yo le pago eso a mi trabajador, esa PTU que en su momento... Del 10%. El excedente del 10%. O sea, yo como patrón... Oye, en la regla particular, antes de que existiera el amparo, si yo le pago ese excedente, no le estoy pagando PTU, porque de acuerdo a la regla particular, esa PTU es un excedente eso es o un bono, o una comisión, o el nombre que le quieras dar. Sería, ¿integraría para el salario base de cotización? Mira, el criterio que tiene el Seguro Social es que sí debe de integrar. En mi concepto personal, no. Porque estamos partiendo de que la Constitución me dice que es el 10%, es PTU. Y la ley del Seguro Social no distingue, dice la PTU. ¿Sí? Ahí no habla de excedentes, porque eso está... No hay regla particular. Exactamente. Sí. En ningún momento habla de excedentes, ¿no? Es un criterio, como al Seguro Social, como a la propia autoridad del SAT, les da por legislar a través de criterios, ¿no? Y entonces, pero el criterio va más allá de la sanción que tiene el contador que dictamina. Porque dices, si tú no lo consideras, entonces no estás cumpliendo, ¿sí?, con lo que te establece la normatividad emitida por el Seguro Social y por lo tanto te vamos a sancionar. Entonces es como una espada de Damocles, ¿verdad? Que tiene el contador que dictamina. Por todos lados. Por todos lados, sí, ¿no? Claro. Entonces, gracias a Dios, en las empresas en donde dictaminamos este año, pues no hubo utilidades. Y lo que le entregaron... Me pasó lo mismo Y lo que le entregaron es una gratificación de PTU, dice así, se llama el nombre que le dan. El concepto, ¿no? Sí, gratificación PTU, pero no es PTU porque no tuvieron utilidades. Entonces ese a fuercita se tiene que integrar. Sí, correcto, tiene razón. Sí, es un tema bien, bien controversial. De hecho, en la pasada reunión de la Cross Regional se trató el asunto, se hicieron los comentarios, se hizo la exposición y al final de cuentas no llegamos a una
conclusión No del hay una tema. conclusión exacta. Sí, porque ciertamente una cosa es lo que dice la Constitución y no podemos ir en contra de lo que dice nuestra Constitución. Aunque muchos defienden que la norma particular no transgrede. No, en ese caso sí. Sí, lo transgrede. De hecho, Exactamente. un amigo abogado me decía, a ver, Edgar, es que precisamente platicando del tema de la PTU, no es lo mismo legalidad y algo que sea constitucional. Tal vez la norma es legal porque está regulado y fue aprobado y está en la Ley Federal del Trabajo tu norma particular. Pero el hecho de que sea legal no significa que sea constitucional. Y por lo tanto, si transgrede los beneficios o los derechos que pudiera tener el trabajador para su cobro. Es un tema que también ya lo hemos comentado, lo hemos platicado, pero que al día de hoy, en la parte operativa para los contadores y en un tema fiscal, todavía, como bien lo dice, sigue en el limbo. Así es. Porque no sabemos exactamente cuál es la regla específica que debemos de seguir o el paso a paso que debemos de seguir para el tratamiento de esos excedentes de PTU. Inclusive, vamos más allá, ¿no? O sea, la regla particular del 127 de la Ley Federal del Trabajo básicamente te dice que es lo mínimo que vas a pagar. Entonces dice, bueno, yo puedo pagar más. Yo puedo pagar el 10%. Yo lo determino así y yo pago el 10%. Claro, estamos hablando de patrones que a lo mejor son muy solidarios con su trabajador, ¿verdad? Y dan el 10%. O que tienen el recurso disponible también. El recurso disponible. Aquel que realmente no tiene recurso, es de los que limita los derechos de los trabajadores, pues me apego al 127. Y ahí es sus 3 meses de salarios o el promedio de los últimos 3 ejercicios que le haya entregado PTU. Que también después dicen, ok, y si nada más es en el anterior en donde le entregué y los otros 2 tuve pérdidas, divido entre 3. Que también esa es otra que no está clara. ¿Sí? Porque me decía, platicaba yo con un contador el otro día, me decía, a ver, yo los últimos 3 ejercicios, ese era su caso es particular, no tuve PTU. Entonces le tengo que dar los 3 meses de salario. Porque no tengo punto de comparación, no tengo dónde comparar. Y el que más beneficia al trabajador, pues son los 3 meses, porque el otro no lo beneficia, porque entonces no le doy nada. Así es. Entonces, no está escrito eso. Esas particularidades no están escritas, ni siquiera en un criterio, como dice usted, para poder regularlo. No existe. Y no se ha pronunciado la autoridad respecto a eso todavía. No hay un pronunciamiento claro de cómo debe ser el actuar en esa forma operativa para nosotros los contadores. Y para las empresas, obviamente, ¿no? Pues es que es, repito, moneda de cambio para que nos quitaran el outsourcing y metieran el REPSE, que es un outsourcing disfrazado de REPSE. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, nada más le cambiaron el catálogo, el nombre. Así es. Pero Pues, bueno. y vienen unas reformas nuevas que están ahí Vienen todavía. reformas y vienen las revisiones supuestamente a las empresas, ¿no? Sí, pero bueno, contador, yo le agradezco mucho su tiempo. Nos llevamos casi 2 horas y media. La verdad que la plática con usted siempre es de las que más nos hemos tardado, pero bueno, le agradezco muchísimo el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir gracias su a ti. conocimiento y de compartir su experiencia y su vida profesional con todos los socios de Mundo CP y bueno, y conmigo el día de hoy. Le agradezco muchísimo el tiempo, contador. Gracias. Por ahí nos vamos a ver a finales de noviembre y en el mes de diciembre con algunos temas de cierre de ejercicios, de algunas pláticas del Mundo CP. Y pues bueno, por ahí nos vamos a saludar. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.